Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al a la 19ª reunión del Club de Columna de Valencia. Muy satisfechos, ¿no?, de que hayamos llegado a la número 19, a la reunión número 19 del club. Entonces ahora, antes de comenzar, le vamos a dar la palabra a Alexander Núñez, ejecutivo de ventas de Atlas, quien es el patrocinador que gracias a ellos tenemos la oportunidad de estar aquí haciendo el Club de Columna. Adelante, Alexander. Muy buenas noches, tengan todos. Les habla Alexander Núñez, yo soy el ejecutivo de ventas de Atlas Servicios Médicos. Hoy nuestro ponente, el gran doctor José Ramón Medina, médico cirujano de columna, traumatólogo y ortopedista, quien en estos momentos se encuentra en la ciudad de Tauber, en República Checa. En Atlas estamos comprometidos con Venezuela, con ustedes y con sus pacientes. A través de la educación médica, patrocinando espacios como este, como el del curso básico de columna en su segunda edición, y comercializando implantes fabricados en el país, en cuyo desarrollo muchos de ustedes han participado y seguirán participando. Un placer, de verdad, estar acá con todos. Gracias a Dios hoy la luz no se me ha ido porque siempre teníamos inconvenientes con esto. Bueno, nada, le doy la palabra al doctor Federico Lizarraga, quien era el anfitrión. Ok, bueno, repito entonces también, les doy las buenas noches a todos y bienvenidos a esta 19ª reunión. Se llama Club de Columna de Valencia porque nació aquí en Valencia, pero sin embargo como le conversábamos, ya no es tanto el Club de Valencia porque están gente de todos lados. Estoy viendo que está la doctora Monzón de Maracaibo, Armando, es internacional, tenemos invitados internacionales como el doctor José Ramón Medina, que está en la República Checa, etcétera. O sea, en fin, este club ya traspasó las barreras de una reunión local a una reunión, vamos a decir, nacional y en ocasiones hasta internacional. Bueno, el día de hoy, o la noche de hoy, el doctor José Ramón Medina nos va a dar una charla. Primero que nada quiero presentarlo, que creo que está de más presentarlo porque lo conocemos todos. José Ramón, doctor Medina es el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía de Columna, aparte que fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Traumatología y Ortopedia, y también es presidente de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Él nos va a hablar esta noche de la cirugía de revisión en deformidades de columna. Bueno, sin decir más nada, los dejo con el doctor José Ramón Medina. Antes de empezar con el doctor José Ramón Medina, vamos a hacer una encuesta inicial, ¿verdad, doctor Medina? Sí, perfecto. Ok, entonces los invitamos a todos a responder la siguiente encuesta. ¿Qué métodos utilizan para controlar el sangramiento durante la cirugía de revisión? Autotransfusión, hemodilución, ácido tranexámico, anestesia, hipotensión controlada. Vamos a ver, ya van 38, 44%, 50%, la gente está votando rápidamente, 72%. Vamos, vamos, vamos. 14, 77% de votos y ya vamos en 38 segundos. ¡Qué bien! Está muy interesante. Muy bien, faltan. Yo creo que ya votó el 94% de los asistentes, que vienen siendo todos ustedes, así que voy a finalizar y voy a compartir los resultados. Ahí están los resultados, doctor. ¿Los ve? Perfectamente. ¿Vale? Sí, sí. Adelante, doctor Medina, puede comentarlos. O doctor Lizarraga, como quiera. Bueno, realmente, si bien hay muchas opciones, no es es simplemente conocer su opinión sobre qué método acostumbran utilizar.
Sin embargo, no quiere decir que uno es mejor que el otro, sino es cuestión de hábitos, ¿no? Se ve que la mayoría como que están más acostumbrados al uso de ácido tranexámico. Yo me incluyo en esa lista. Okay. Sin embargo, no es la única opción. Yo creo que es cuestión de preferencias personales y costumbres. Muy Bueno, bien, los dejo entonces con el doctor José Ramón. adelante. Muy buenas noches. Muy contento de estar esta noche aquí con ustedes. Aquí son la 1:15 de la madrugada. Es un placer para mí volver a estar con ustedes para conversar un poco sobre este tema. Quisiera agradecer al doctor Lizarraga por haber hecho la invitación y especialmente felicitarlo por el trabajo que se está realizando con el grupo, el Club de Columna de Valencia, que como dijo él, ya realmente es un club de todo el país. Son actividades que necesitamos desarrollar porque el problema de la formación del personal profesional es realmente un problema grave que tenemos que resolverlo nosotros. Vamos a conversar un poco sobre la experiencia en el manejo de la revisión vertebral de nuestro equipo. Este es un problema que lamentablemente cada día vamos a enfrentar con mayor frecuencia porque el número de cirugías ha aumentado. De los resultados de la cirugía columna. Durante mucho tiempo, hasta los años 70, los parámetros que se utilizaban para hacer la evaluación de las deformidades de columna era solamente o principalmente la apariencia en antero-posterior de la columna vertebral. En la medida que se empezaron a ver que a pesar de tener buenos resultados en antero-posterior, el resultado clínico no era satisfactorio, se empezó a hacer investigación y trabajo sobre la importancia de las curvas fisiológicas de la columna como elemento necesario a preservar y a desarrollar para tener un buen resultado de corrección en la corrección quirúrgica de las deformidades de columna. Es sumamente importante el mantener una alineación del raquis, que el raquis esté balanceado y que esté compensado. Si no llenamos estos tres requisitos, hagamos lo que hagamos, el resultado no va a ser bueno. Pueden hacer bipedestación, caminar durante cierto tiempo, pero no pueden mantener una bipedestación por tiempo prolongado debido a que le faltan las curvas fisiológicas. El primate tiene más bien una curva en C, incluso tienen cierta lordosis cervical, pero no tienen la lordosis lumbar, que es lo que genera un sistema que pone en armonía dos elementos aparentemente contradictorios, que es una gran estabilidad con una gran movilidad. Y esto es lo que se logra en el sistema, principalmente debido a las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Entonces, tenemos que estar claros en que la escoliosis de columna, las deformidades de columna generalmente son deformidades tridimensionales, en los cuales hay un componente rotacional muy importante que altera las curvas fisiológicas de la columna. Entonces, la rotación es quizás uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, durante mucho tiempo lo que utilizábamos era el método de Harrington, que se basa principalmente en lograr una corrección mediante una elongación de la columna vertebral, con fuerzas de distracción en los dos extremos del montaje. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de la columna torácica, al hacer la distracción, tiende a aplanar completamente y a borrar la cifosis torácica. Y cuando lo colocamos a nivel lumbar, tiende a borrar la lordosis lumbar, que son curvas necesarias para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente tiene que hacer una serie de movimientos extremos para tratar de compensar y poner al raquis dentro del balance. Esto se puede mantener por cierto tiempo,
pero en la medida que pasa el tiempo, el paciente empieza a tener cambios degenerativos precoces en los extremos de la fusión y empieza a tener dolor, dificultad para estar en posición de pie por tiempo prolongado y sobre todo un cansancio importante de la columna vertebral. Este es un casito de una paciente que fue operada a los 23 años de edad de una escoliosis idiopática. Se hizo lo que se hacía en ese momento, una artrodesis vertebral posterior con un instrumental de Harrington, y vemos cómo se pierde gran parte de la armonía de la columna y el paciente está francamente fuera de balance. Esta línea debe caer a nivel del sacro y está muy por delante de la paciente, entonces, del centro de gravedad de la paciente. Entonces, durante mucho tiempo, el dolor y ante la discapacidad, lo que se hacía era simplemente retirar los implantes que estaban puestos. El resultado de eso, naturalmente, como no se corrige los defectos que quedaron después de haber hecho la cirugía, el paciente sigue mal. Entonces, es importante que tenemos que transformar esa columna rígida, que quedó rígida después de la artrodesis, en una columna flexible para poder corregirla. Y esto lo logramos mediante las osteotomías. Osteotomía de Ponte, hay muchas osteotomías que pueden servirnos de ayuda para lograr este objetivo. ¿Y cuántas osteotomías hacer? Pues tantas osteotomías como sea necesario para lograr obtener una flexibilización de la columna y poder reconstruir la armonía natural de la columna vertebral. Un punto muy importante en este tipo de cirugía es que generalmente es una cirugía que tiene mucho sangramiento. Entonces, hay que estar preparados para eso. No existe realmente un método que sirva para cubrir todo esto. Generalmente, como dijo el doctor Lizarraga, es una combinación de factores. Una anestesia adecuada, con hipotensión, el uso de algunos productos que mejoren el proceso de coagulación, la hemodilución del paciente previo a la cirugía hace que se pierdan menos glóbulos, y la autotransfusión es para mí uno de los métodos favoritos, sobre todo en el paciente que se hace una cirugía electiva. Tú la puedes poner a esa paciente a que done 500 cc a las 2 semanas y 500 cc a la semana, y se utiliza la misma sangre del paciente para el proceso quirúrgico. Eso para mí es una de las técnicas que me gusta más, y evitas una cantidad de inconvenientes como que se presentan con la transfusión. Entonces, el otro elemento vital en este tipo de cirugía es disponer de monitoreo medular intraoperatorio. Es una cirugía que necesita un contacto muy directo con las estructuras neurales, y que al hacer la corrección puede producir problemas de tipo de compromiso neurológico después de haber hecho la cirugía. Entonces, el monitoreo es de gran utilidad, sobre todo cuando hay grandes deformidades. Entonces, ¿cuántas osteotomías hacer? Todas las osteotomías que sean necesarias para lograr la flexibilización, y luego se hace la instrumentación. Este es un paciente ya del año 2002, hace cierto tiempo, hace más o menos 20 años, y en ese tiempo pues utilizábamos solamente tornillos a nivel lumbar y ganchos a nivel torácico. Entonces se utilizó la combinación tornillos y ganchos, y se logró el restituir la fisiológica de la columna y esta es la falla más comúnmente observada, que es un principio básico de la cirugía de columna: no detener la fusión en el ápex de una curva. Entonces, como tomábamos en cuenta nada más la anteroposterior, no nos dábamos cuenta que si nosotros nos paramos en el ápex de la cifosis torácica, lo que pasa comúnmente es que haya una hipercifosis por encima de la fusión. Y esto fue un error que aprendimos con mucho tiempo de repetir y repetir las cosas hasta que nos dimos cuenta del defecto. Entonces, esta paciente que estaba tan fuera de balance
llega a posicionarse donde la plomada llega sobre el sacro, y entonces es la demanda sobre la musculatura, sobre todo sobre la musculatura lumbar y sobre la musculatura cervical, es mucho menor. En la medida que el paciente se aleja de la línea del centro de gravedad, la carga es mucho mayor. Por ejemplo, si nosotros agarramos un objeto y lo tenemos pegado al cuerpo, podemos estar con él todo el día sin problema. En la medida que lo alejamos del centro de gravedad, nos cuesta más mantener el objeto por tiempo, incluso objetos de bajo peso. Si estamos en la parte externa del cuerpo, entonces cuesta mucho más el mantenerlo cargado por tiempo prolongado. Y ese principio es el que se aplica en estos casos. Este es otro casito muy interesante, una niña con una escoliosis idiopática de la Harrison con Lambra, el sistema colocado, y naturalmente resultados intentaron hacer una corrección mediante una instrumentación por vía anterior sin flexibilizar naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenía esta paciente? Primero que seguía con algo de escoliosis que le molestaba, pero el problema principal era este. Hay un borramiento de la lordosis lumbar, incluso está en 30 grados positivos que nos ven, o sea, tiene una cifosis toracolumbar. Esto hace que mecánicamente ese segmento de la columna no funcione bien, eso produce una fatiga muscular rápida y produce mucho dolor. Entonces, en este caso sí se hizo una osteotomía un poquito más radical, se hizo una sustracción pedicular. Con las osteotomías de Ponte, por ejemplo, podemos lograr unos 5, 10 grados por cada osteotomía, hasta 15 grados en algunos casos, pero con la sustracción pedicular podemos lograr hasta 30, 40 grados con una sola osteotomía. Entonces, por eso decidimos en este caso hacer esto. Hicimos una gran osteotomía en el ápex de la cifosis toracolumbar. Y aquí hicimos lo siguiente: al hacer la instrumentación, hicimos compresión de este lado para ayudar a corregir un poco, además de corregir la cifosis, corregir un poco la escoliosis y tratar de llevar el centro de gravedad y corregir un poco, disminuir el grado de escoliosis también. Entonces, nos olvidamos de esto y tratamos principalmente de lograr esto. O sea, una curva que estaba en menos 20 grados terminó en una corrección de grados. Entonces, esto le permite un cambio de calidad de vida a estos pacientes. O sea, entonces, y no podía estar de pie por más de 5 o 10 minutos porque tenía mucho dolor. Y eso le cambió por completo el estilo de vida. Esta es una situación que se presentaba con muchísima frecuencia. Es la combinación del Harrington con alambrado de Luque. En este caso, pues hubo un problema o bien de elongación o de inmovilización por poco tiempo, y hubo una fuga del tallo de Harrington con pérdida de casi toda la corrección. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de pacientes? Pues lo mismo, hacer tantas osteotomías, se logra esto, entonces hacer la instrumentación sobre una columna flexible como cualquier otra deformidad. Entonces, en este caso, era más o menos al mismo tiempo, ganchos arriba, tornillos abajo, porque todavía no utilizábamos tornillos en la parte torácica. Este es un casito que tuvo muchas complicaciones, porque era una paciente que había sido operada en 2 oportunidades. Después, en una tercera oportunidad, le hicieron el retiro de los implantes y básicamente tenía una muy mala condición muscular de la espalda, además de la deformidad que había quedado de forma residual. Entonces hicimos lo mismo. Ya una nueva instrumentación, y siempre la paciente seguía,
una denervación importante de la musculatura paravertebral, producto de las cirugías previas, que costó un poco el poder utilizar esa musculatura para hacer una recapacitación de las funciones de esta paciente. Este es un casito muy bonito, una paciente con una escoliosis idiopática que se le había hecho una instrumentación de Lea Plaza. El sistema de Lea Plaza para nosotros fue un sistema realmente muy útil. Era una capacidad de contención y de corrección muy potente, un sistema muy fuerte que nos permitía hacer muy fácilmente para lograrla, pero tuvo un defecto que tardó mucho tiempo en evidenciarse, que era que muchos de estos casos, en poco tiempo después de operado, empezaban a tener secreción, salida de líquido seroso, a veces con pus, y al hacer los cultivos muchas veces ni siquiera no salían negativos. Después empezamos a averiguar y el problema es que en el proceso de diseño de este material, a pesar de que se utilizaba un acero adecuado, el problema radicaba en que no se hizo una etapa vital en el diseño del sistema, que era el electropulido. Es un procedimiento de baño de los implantes con ácido y después pasar del implante. Todas esas micropartículas que quedan en la superficie. Y ese debris es el que producía una inflamación crónica que hacía que muchos de estos implantes tuvieron que retirarse precozmente por secreción y a veces incluso con infección secundaria. En este caso, hubo una infección secundaria y se le retiró el implante sin haberle hecho ningún tipo de corrección hasta que controlara el proceso infeccioso, y esta era la situación. Una paciente que estaba clínicamente con muchas limitaciones y estéticamente muy comprometida. Entonces, hubo una recidiva importante de la escoliosis y hubo una cifosis que consolidó en cifosis. Entonces, volver a lo mismo. ¿Qué hacer? Osteotomías múltiples. En este tiempo todavía no utilizamos el método, el monitoreo medular intraoperatorio, pero logramos hacer múltiples osteotomías y logramos hacer esta corrección. Me recuerdo mucho porque el que estaba más contento después de la cirugía era el novio, porque el cambio era radical para la paciente. Entonces, una curva cifótica con una gran escoliosis, pues se transformó en esto de 90 a 50 grados con una excelente corrección. Este es un casito de una niña de 12 años que a la edad de 4 años se le hizo una resección de una siringomielia. Una laminectomía amplia, y esta laminectomía amplia progresivamente con las osteotomías que se hace la instrumentación. Fíjese que que quede la columna. Entonces, fíjese que se coloca en esta parte fijo en este lado, y después nos queda la barra que sigue hacia adelante. Entonces, posteriormente hacemos la maniobra de cantilever, la colocamos en la parte distal y lo fijamos. Y en esa forma, con esa maniobra, logramos la corrección de la deformidad. Esta es otra paciente que había sido operada con un Harrington. Hubo un aflojamiento del sistema, se retiró el sistema y quedó en estas condiciones. Una paciente que estaba con mucha sintomatología y con una estética bastante inaceptable. Fíjense el desplazamiento del punto de gravedad hacia la parte anterior, más o menos unos 5 centímetros por delante del sacro, y un componente escoliótico realmente importante. Entonces, a esta niña le hicimos lo mismo, osteotomías múltiples, a múltiples niveles, y luego hicimos la instrumentación. Entonces, hay un cambio radical del estilo de la paciente.
fíjense que este pliegue abdominal que presentaba con una cadena trónica de la paciente. A veces, entonces, el paciente que tenía una escoliosis congénita, le habían hecho unos procedimientos quirúrgicos de fusión por vía posterior y una toracotomía para hacer fusión por vía anterior. Y era un paciente que realmente estaba muy descompensado. Entonces, el intentar hacer osteotomías en este nivel, además de que tiene un alto riesgo, el sangramiento es muy elevado y tiene muchas posibilidades de complicación. Entonces, decidimos más bien flexibilizar toda la columna por encima y por debajo del cifosis. ¿Okay? Y esta decisión llevar la columna que estaba para acá a la línea media y corregimos la cifosis. Entonces tenemos una curva cifótica torácica normal, la lordosis lumbar, y a pesar de que sigue habiendo una escoliosis, la columna está compensada. Y este es el resultado postoperatorio que se mantuvo en el tiempo. Entonces, a veces no es necesario el corregir compensación de la columna vertebral. Como dijimos anteriormente, en algunos casos nos detenemos en el ápex de una curva. Lo más común es pararse en el ápex de la curva de la cifosis torácica y entonces se producen problemas de hipercifosis por encima de la fusión. En este caso, se había hecho la instrumentación, se hizo una instrumentación un poco corta, después se arrancó uno de los ganchos y esta niña pues empezó a presentar mucho dolor en esta zona por prominencia de los implantes y ella lograba echar sus hombros hacia atrás, pero sí seguía con molestia. Entonces, bueno, decidimos hacer una planificación de la cirugía y lo mismo hicimos una osteotomías múltiples de toda la columna para flexibilizarla y después la instrumentación. Este es el resultado postoperatorio. Y lo más satisfactorio es cómo esto le cambia la vida y hace que los niños, que un paciente pueda tener una vida completamente normal. Si nosotros hacemos las cosas bien, podemos obtener resultados satisfactorios. Si no, es una vida completamente discapacitada. Este es un casito muy interesante con un paciente que tenía una siringomielia que fue operado precozmente, más o menos como a los 3 años de edad, y después quedó con esta deformidad tan severa. Hay una consolidación en el ápex de la curva, una fusión espontánea del ápex de la curva con una gran dificultad para tener una actividad de vida diaria, incluso para dormir. Un niño que no podía dormir boca arriba. Hicimos una planificación, este fue el plan que hicimos inicialmente. Fue un paciente que se operó con el doctor Damas en el Hospital San Juan de Dios. Y tratamos de seguir este parámetro, aunque no pudimos hacerlo completamente. Se hizo la resección del ápex, la instrumentación, y este es el resultado. A pesar de que todavía quedó con algo de cifosis, pues el cambio es muy importante y sobre todo la talla del paciente mejoró notoriamente. Parte vital, repito, el monitoreo que vamos a mucho menos dolores de cabeza si teníamos un buen monitoreo de pacientes de 15 años, que no era un resultado malo para lo regular de este tipo de cirugía, pero fíjense que hay un aplanamiento, hay una pérdida de la lordosis, de la cifosis torácica con un aplanamiento de la lordosis lumbar. Esto logró la paciente compensarlo
mediante la movilidad lumbosacra, pero ya 12 años postoperatorio, hacerle múltiples osteotomías para corregir el defecto, hacer el retiro de implantes, hacer múltiples osteotomías para corregir esta cifosis toracolumbar, pero de la paciente no se pudo operar, se operó en otra parte, y entonces hicieron precisamente lo que no hay que hacer. O sea, sin compensar, sin cambiar la alteración que era la cifosis toracolumbar, hicieron una función lumbosacra. Entonces, ¿qué pasó? Que la paciente quedó todavía peor que antes de la cirugía, porque ella lograba cierto balance o cierta realineación mediante la movilidad lumbosacra. Y al hacerle este procedimiento, pues, la cosa no fue bien. En este momento volvió a la consulta, se le propuso una cirugía de osteotomías múltiples para después instrumentarla hasta el sacro, pero por 20.000 causas el paciente no se operó con nosotros, y fue donde le hicieron otra cirugía. La primera cirugía fue retiro de los implantes y posteriormente le hicieron eso, que es un XLIF a 4 niveles que tuvo múltiples complicaciones. O sea, un montaje que queda muy inestable, y además de esto tuvo complicaciones urológicas, realmente se complicó muchísimo, pero tiene un gran bloque de fusión y aquí se fue, está en el ápex, quedó muy móvil. Y esto fue lo que pasó con el tiempo. Cada día se fue derrumbando a ese nivel. Esto fue una deformidad que fue progresiva hasta que llegó a esta situación. Una paciente que estaba realmente completamente discapacitada porque no podía, incluso no toleraba la meditación, no podía caminar, tenía que estar sentada o acostada porque tenía mucho malestar. En estas circunstancias, pues decidimos hacer acción acostada bajo anestesia general en el quirófano. O sea que esta deformidad era completamente rígida. Decidimos entonces hacer un procedimiento parecido al que hacemos en los casos de cifosis mielodisplásica. Tratar de hacer una flexibilización de la columna solamente por vía posterior. ¿Por qué? Porque primero, por la vía anterior tenía ya varios procedimientos quirúrgicos que nos hacían más difícil hacer el abordaje anterior. Y segundo, porque generalmente cuando uno se mete con esta, aquí tuvimos que tratamos de preservarla por mucho tiempo, pero hubo que quitar la raíz de L2. Las demás raíces se preservaron y por esta vía logramos sacar el XLIF y flexibilizar. O sea, hicimos movilización de ese segmento, instrumentamos posteriormente y este fue el resultado. Una restitución de la lordosis lumbar con una corrección importante de la escoliosis. Entonces, a veces no hacer nada o hacer algo que no corrija la filosofía completa de la restitución, de la alineación, de la compensación y del balance de la columna vertebral. Este es el resultado postoperatorio, preoperatorio, postoperatorio. Y esta niña, en menos de 8 meses de haber sido operada, quedó embarazada y tuvo gemelos. Y sin embargo no hubo problema. El problema que se presentó con esta paciente fue una fuga de líquido cefalorraquídeo, porque durante el procedimiento habíamos abierto el saco, y afortunadamente la manejó el doctor Guillermo Álvarez allá en Valencia, y se logró el control de este problema con pocas complicaciones. Tuvo el embarazo, tuvo el parto durante el primer año postoperatorio, lo cual es una buena indicación,
pero sin embargo no ha tenido ningún inconveniente, tuvo una evolución satisfactoria. Entonces, vemos cómo se le puede cambiar la calidad de vida en más o en menos dependiendo de lo que hagamos. El principio básico es alineación, balance y compensación. Son los 3 elementos básicos. Y sobre todo, cada día ponernos más al día y estar más pendientes de los ángulos y toda esa cantidad de mediciones que nos hacen valorar cuáles son las características anatómicas normales de una columna que está alineada. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues quedamos a la disposición. A ver, doctor. El doctor Daher le da las felicitaciones. Quisiera saber cómo maneja la fibrosis epidural en los casos operados varias veces y si eso limita la reducción. Doctor Medina. Doctor Medina. Dime. ¿Escuchó ¿escuchó la pregunta? Sí, la escuché. Sí, okay. sí. Ok, pero antes de que responda la pregunta, vamos un momentico a comerciales, ¿sí? Por favor. Okay. Denme un momentico. ¿Verdad? Una caída de 5 metros de altura, una emergencia, un diagnóstico, múltiples lesiones en vértebras de transición, una junta médica. Especialistas se reúnen para darle una nueva esperanza al paciente. Un implante, AGOA. Los implantes distribuidos por Atlas a traumatólogos y neurocirujanos convierten a su paciente en un hombre superbiónico. Atlas, tu aliado estratégico. Ahora sí, doctor, vamos con las preguntas. Normalmente, como se hacen múltiples osteotomías en segmentos cortos, al quitar la estructura, o sea, se hace con gubia y con cincel y con sierra, se va quitando la parte ósea. En la parte de abajo, al empezar a tener tejido neural, tejido de las meninges, con cotonoides se va haciendo una disección Roma para separar esta parte. Y así vamos a ir separando individualmente cada segmento óseo que quitamos del saco dural. Y eso después hacemos la corrección. No se hace una eliminación de la fibrosis circunferencial, sino nada más en el segmento donde estamos haciendo la osteotomía. Okay. El doctor Luis Díaz le pregunta, ¿qué llevó a la sección de L2 en la paciente que presentó de último? Durante todo el procedimiento quirúrgico estuvimos preservando esa raíz, pero al final de tanta manipulación la raíz se rompió. Sin embargo, no hubo ninguna implicación desde el punto de vista clínico en la paciente. ¿Okay? Afortunadamente el monitoreo nos ayuda a saber cuáles son las fibras, las raíces que tienen más repercusión clínica en este tipo de pacientes. Y en este caso, nunca, o sea, no tuvo ninguna, porque claro, la inervación de la parte muscular, dependiendo de eso, es multirraíz y entonces clínicamente no tuvo casi problema. Okay. El doctor Luis le pregunta, además de felicitarlo, me gustaría saber qué tornillos prefiere usted para la corrección de EIA, monoaxial o poliaxial. Si puedo, monoaxial. O sea, la potencia del monoaxial es mucho mejor. Ahorita, actualmente, se está diseñando un tornillo poliaxial en un solo sentido, en el sentido longitudinal, pero eso no lo disponemos nosotros. Entonces, el inconveniente con el monoaxial es que tiene que tener mucho cuidado en poner cada uno de los tornillos paralelos
para que quede, para que se quede mucho más armónica la formación. Pero la potencia del monoaxial es mucho mejor que el poliaxial, pero a veces no se puede. Ok. Bueno, por ahora en el chat no hay más preguntas. Una preguntita. Fíjate que yo he visto que en otros centros están usando con frecuencia varias barras para contener esto por la fuerza. ¿Tú has tenido complicaciones de ruptura de barras colocando solamente 2 barras o te has visto la necesidad de colocar más barras para dar mayor soporte? Para toda la cantidad de pacientes operados, la frecuencia de rotura de barras es bastante pequeña, pero hay demanda sobre eso y por eso es que empezó a utilizarse. De hace más o menos unos 10 años para acá se está utilizando el poner unas barras adicionales para darle mayor fortaleza, ¿ok? Sobre todo con el titanio, porque el titanio es mucho más, de menos capacidad de fuerza, de soporte de carga que el acero. El cromo cobalto más o menos es similar al acero. Entonces, claro, ya después que empezó a hacer esto, entonces sí tenemos, en aquellos casos en que sabemos que va a haber una sobrecarga, utilizar las doble barras. Armando quería decir algo. Sí, ahora ya va. Le contestamos al doctor Dittmar y le damos la palabra al doctor Pineda. Ok. El doctor Dittmar pregunta, ¿qué prefiere, una osteotomía pedicular o múltiples facetaris más de 3? En las escoliosis yo prefiero las múltiples osteotomías, porque la idea es tratar de volver una columna a la situación en que estaba antes de haberse hecho el procedimiento quirúrgico. Pero en algunos casos, como el caso ese, por ejemplo, de la niña que tenía la gran cifosis, que estaba instrumentado por vía anterior, una osteotomía con sustracción pedicular o una corpectomía es mucho mejor para lograr hacer una mayor corrección en un segmento corto. Cuando son curvas secundarias a procedimientos congénitos, es mucho más útil hacer las corpectomías o las osteotomías con sustracción pedicular. Ok, adelante, doctor Pineda. Sí, mi comentario tiene que ver con esto que acaba de preguntar Dittmar y que contestó el doctor Medina. En casi todos estos casos que presentaste y que hicimos en una época, y digo hicimos porque tuve la suerte de acompañarte en la mayoría de esos casos, ya sabíamos que había que corregir el balance sagital, pero era más o menos al ojo por ciento, lo que indicaba la lógica, porque no teníamos estos parámetros que ahora tenemos y que son medibles, que realmente antes no medíamos. Y corregíamos la lordosis al ojo por ciento sin saber que teníamos que hacer la correlación con la incidencia pélvica. Nada de esto estaba estudiado. Sin embargo, lo hacíamos bastante bien basado en el sentido común. Ahora, ahorita sí tenemos esos parámetros, pero desde el punto de vista práctico en la cirugía, más o menos hacemos lo mismo, porque siempre discutimos qué tanta lordosis le damos a la barra, por ejemplo, que es la que dale un poquito más, dale un poquito menos, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Entonces, a pesar de que tenemos unos parámetros de los cuales guiarnos, desde el punto de vista práctico, no ha sido fácil llevar esa corrección teórica a la práctica, ¿no? Entonces, por eso estamos detrás de dos cosas. Una es tratar de hacer barras personalizadas, donde previamente ya vengan moldeadas a lo que nosotros planificamos para el paciente que vamos a operar, basado en su incidencia pélvica, por ejemplo. Y esto requiere de la colaboración de la compañía, en este caso de Atlas y de Calven, para fabricar esas barras premoldeadas a lo que ya queremos. Y vemos entonces de una manera más práctica a dónde llegar, ¿no? Con la corrección. Y la otra cosa que me parece útil es con el paciente en la cama y haciendo primero las osteotomías de ponte, que son las más sencillas, las que habla el doctor Medina, a múltiples niveles. Uno no sabe si eso va a ser suficiente o no. Entonces, si uno coloca el paciente con una buena posición en la cama y hace las primeras osteotomías, uno puede tomar una foto con el intensificador, pasar esa foto al teléfono de uno y con el Sugimap hacer un cálculo intraoperatorio de lo que hemos logrado. Entonces, con esta guía intraoperatoria sabemos si tenemos que pasar a un nivel superior de osteotomías, digamos,
sustracción pedicular, porque ya con la más sencilla ya no logramos más de eso. Entonces, eso me parece muy importante. ¿Cómo trasladar toda esa teoría a la práctica de la cirugía con el paciente abierto y sangrando? Sí, la parte durante... Bueno, casi la gran mayoría de esas cirugías que fueron presentados parámetros espinopélvicos que estamos tomando en cuenta en este momento. Entonces, básicamente era corrección a ojo por ciento. Me recuerdo que una de las cosas que era que siempre tuve problemas con Adolfredo Dama era que yo le daba mucha lordosis lumbar. Y entonces él se empeñaba, es que estás poniéndole mucho colita a las muchachas, pero realmente es que entendía que era muy beneficioso. Y a veces yo esperaba que Dama se fuera un poquito lejos y entonces le daba la corrección que yo quería. Porque siempre pensamos en esa idea, el principio de la lordosis lumbar, la cifosis torácica, no hacer distracción en la parte donde hay lordosis porque aplana la lordosis, y no hacer mucha distracción en la zona donde hay cifosis porque pone recta ese segmento de la columna. Y ese principio lo empezamos a aplicar principalmente cuando empezamos a trabajar con el sistema de Lea Plaza, que básicamente lo moldeábamos como una columna tal cual como queríamos, y dándole la cifosis y la lordosis, y luego se posicionaba así. Actualmente se está trabajando con unas barras que tienen memoria. Son barras que tienen la forma deseada de la columna, pero que al enfriarse se ponen flexibles. Entonces, se hace el procedimiento, se colocan las barras flexibles en todos los tornillos, se ajustan, y con el calor del cuerpo, la barra va a tomar, porque tiene memoria, va a tomar la forma que original. Entonces, se hace una corrección paulatina en poco tiempo después de operada del paciente. Eso me parece una idea bastante lógica, y pienso que en el futuro va a tener una buena aceptación. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Nos quedan 5 minutos. No hay más preguntas en el chat. Si alguien quiere intervenir, le podemos abrir el micrófono. Cerramos una Entonces, pregunta. ahí está Michelle manejando. O cerramos una pregunta. Yo sé que es una pregunta que es muy general, pero es interesante en los casos de deformidades, llegar, en las revisiones, llegar o no llegar a la articulación, a L5S1, o sea, artrodesar 5-1, o sea, detenerse en 5. Porque realmente eso trae problemas más adelante. Si hay gente que prefiere de una vez artrodesar hasta sacro, otros no. ¿Tú de qué lado estás en ese aspecto? Yo prefiero no artrodesar hasta 5, en líneas generales. ¿Ok? El tratar de salvar eso, incluso en algunos casos, no de escoliosis idiopática, sino en pacientes con parálisis cerebral o con espina bífida, cuando la deformidad de inclinación pélvica es menor de 10 grados, no fusiono hasta el sacro. ¿Ok? Yo prefiero en algunos casos que el paciente pueda deambular durante cierto tiempo con menos problemas, y posteriormente, si es necesario, hacerle un procedimiento. Pero en líneas generales, claro, hay casos en los cuales tú ves que hay cambios degenerativos o que hay una gran inclinación o deformidad de L5S1 y no te queda otra alternativa de entrada. Pero siempre y cuando pueda salvarlo, yo prefiero salvarlo. Está bien. Okay. Está bien. Hay una pregunta de Luis Manuel. Sí, del doctor Luis Díaz. ¿Cuál sería el mejor consejo basado en su experiencia para el programa de rehabilitación en caso de revisión? Una de las partes importantes es que hay que tratar de llevar al paciente a la cirugía en las mejores condiciones posibles. Lamentablemente, muchas veces vemos un paciente, ¿no? El paciente tiene una deformidad. Bueno, hay que operarte, hay que operarlo, ¿ok? Pero
mientras se planifica esa cirugía, hay que tratar de desarrollar al máximo las condiciones. Primero, la función cardiorrespiratoria, que el paciente mejore su condición pulmonar y su parte cardiovascular. Pero además tratar de lograr el mayor desarrollo posible de la musculatura de miembros inferiores, miembros superiores y del tronco. Si nosotros llevamos a los pacientes en esas condiciones, las posibilidades de complicación van a ser menores y el tiempo de recuperación va a ser mucho más lento. Doctor Va a Daher, ser más corto el tiempo de recuperación. Doctor Daher quiere, ya tiene abierto el micrófono, doctor Daher. Felicitaciones de nuevo. Usted mostró muchos casos de siringomielia, me imagino que maneja muchísimo, asociada a escoliosis bien severa. ¿Esas siringomielias le siguen haciendo esas grandes descompresiones o a usted le llegan ya operadas? Nosotros, o sea, los que presentados son casos que se complicaron posterior a hacerle las laminectomías amplias para hacer la descompresión de la siringomielia. ¿Ok? Y son los casos que hemos presentado. Lo ideal en ese tipo de pacientes es que si hay, o sea, si la siringomielia o la diastematomielia o la hipertrofia del filum terminal está condicionando una escoliosis, y la escoliosis está por debajo de 25 grados, pues hay que resolver el problema del defecto neurológico, estructural neurológico. Pero si existe una escoliosis que es mayor de 30 grados, lo ideal es hacer las dos cosas en el mismo tiempo. Y es ahí donde está lo difícil. O sea, hay que hacer la corrección de la siringomielia o la diastematomielia y en el mismo tiempo quirúrgico instrumentar la columna. Sí, entiendo, pero las dos cosas en el mismo tiempo sería un tiempo quirúrgico muy largo. Pero la pregunta en sí es, ¿esa siringomielia usted le exige a sus compañeros algún tipo de técnica o la que él decida? En la corrección de la siringo. La corrección de la siringo lo hace el neurocirujano y generalmente lo hacen por su cuenta, porque la mayoría de estos pacientes desarrollaron escoliosis por la alteración estructural de la columna, producto no de la siringomielia, sino de las laminectomías, de la cirugía de columna a edades tan tempranas como 3 o 4 años. ¿Ok? Ahora, hay casos de siringomielia como causa de escoliosis, y esas son las que hay que trabajar en conjunto. Hacer el drenaje de la siringomielia y en el mismo tiempo hacer la instrumentación. Porque el drenaje de la siringomielia no es un procedimiento complejo. Es realmente más o menos de corto tiempo. Entonces, y el abordaje es el mismo. O sea, lo que hay es que hacer el consenso, la instrumentación, para salvarle al paciente una deformidad que después es más difícil corregir. El doctor Díaz agregó que actualmente opera muchos casos con monitoreo. Y el doctor Dietmar felicita a todos y a los organizadores. Saludos, Michelle. Bueno, doctor Lizarraga, doctor Medina, son las 8 de la noche ya. Bueno, Bueno, entonces, encantado. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y nos veremos en otro momento. ¿Ok? El doctor Guillén John da felicidades y saluda desde Perú. O sea, hoy sí es verdad que estamos muy internacionales. Qué bueno, de verdad. Está el doctor Jostran por ahí de Ecuador, que está en Ecuador. Qué bien, qué bueno. O sea, y está la doctora Monzón de la República de Maracaibo. Valencia para el mundo. Bueno, me contenta de verdad que estemos ampliando nuestra cobertura y que bueno, esto se convierte en una rutina, que tengamos gente de diferentes ubicaciones aquí conectadas con nosotros. Y no era nada, el mes que viene con tiempo se les notificará, a finales, como siempre, el último jueves de cada mes hacemos la reunión y esperemos contar con este mismo foro o por supuesto mayor si es posible. Agradecido. Hay que estar claro de que hay que estar claro que este estilo de reunión llegó para quedarse. O sea, hay que desarrollarlo, hay que mejorarlo, hay que tratar porque además que desde el punto de vista económico nos resulta, pues, es imposible que yo hubiera podido
estar dando una charla desde Praga hasta Venezuela. En cambio, podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Disculpen, pero acaba de llegar un último comentario del doctor Fiori. En los casos severos, más de 90 grados, se puede instrumentar por segmentos con uso de conectores. Conectores en varias... Le abro el micrófono, doctor Fiori. No entiendo la pregunta. Ya le voy a abrir el micrófono al doctor Fiori. Ya va, doctor Fiori, abra su micrófono, por favor. No tiene el micrófono abierto, doctor. Lo tiene apagado. No. Ya lo vio. No ha conectado Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están todos, colegas, amigos? Doctor Medina, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me refería a esa pregunta, que en esos segmentos de más de 90 grados que son bien complicados, ¿se puede hacer la cirugía por segmentos y colocar conectores de barra para ir haciendo la corrección de manera progresiva? Yo realmente no utilizo mucho eso, ¿ok? Uno de los instrumentos que hago yo cuando tengo curvas muy severas es el uso de un instrumento que es poco conocido en este momento, que es el outrigger o el distractor externo de Harrington, que se parece mucho al distractor que utilizan en las fracturas de huesos largos. Yo utilizo el outrigger, lo fijo distal y proximal y voy haciendo corrección paulatina durante el procedimiento quirúrgico. Sobre todo, eso lo he utilizado mucho en parálisis cerebral y en los pacientes con espina bífida. Eso me permite, porque hay veces que es tanta la deformidad que es difícil incluso hacer la instrumentación. En cambio, voy liberando y voy haciendo la distracción. Lo que sí hice en algunos momentos, cuando eran curvas, era poner una barra corta en la concavidad temporal para hacer algo de distracción en ese segmento y después colocar una barra de mayor longitud que cubra toda la escoliosis. Y en muy pocos casos, yo creo que fue en 1 o 2 casos, dejé las 2 barras. O sea, dejé en la parte de la concavidad una barra corta y una barra larga, y en la parte de la convexidad una barra larga. Pero actualmente lo que estoy utilizando más es la ayuda del outrigger como medio de facilitador para lograr progresivamente durante el procedimiento quirúrgico una corrección, siempre con el monitoreo medular. Y otra cosa, ¿utiliza la tracción craneal para en el momento de la cirugía mantener corrección o lograr mejor corrección? Eso lo utilizamos durante mucho tiempo. O sea, incluso la tracción alofemoral, en algunos casos, sobre todo en los cuadros, por dos cosas. Primero, porque lograba la flexibilización de la curva, y después porque produce una atrofia de la musculatura y facilita la corrección. Cuando empezamos a hacer más abordajes anterior para corregir la deformidad, disminuyó el uso de la tracción alofemoral. Pero todavía hay indicaciones en curvas muy severas la necesidad de colocar alosilla o tracción alofemoral. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Felicitaciones por su charla. Gracias. Y el doctor Gregorio Chacón Betancourt, José Gregorio Chacón Betancourt dice: muchas gracias, doctor Medina, excelente iniciativa de este tipo de reuniones. Saludos a todos desde Bucaramanga, Colombia. O sea, imagínate tú. Chao, Goyo, que te vaya bien. Qué bueno. Bueno, doctores, ahora sí, 8 y 10 de la noche. Bueno, agradecido, José Ramón, por su charla, agradecido a todos por su presencia, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes. Muy bien. Chao, Juan Carlos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.